Esta es la última transmisión del delegado de Júpiter. Y lo que Ismael va a exponer aquí no es una opinión, no es una especulación y no es una metáfora. Es un informe directo sobre los desarrollos interestelares recientes, sobre lo que sucederá después de la ascensión de la Tierra, sobre las maniobras de la Alianza y las directivas del Consejo y las operaciones estratégicas de la Fuerza Espacial. También es parte del mejor informe galáctico disponible en este momento. La Alianza Terrestre está ahora completando la tarea milenaria de rastrear, aislar y eliminar los últimos restos de los linajes Nephilim. Al mismo tiempo, se está preparando el Consejo de la Nueva Tierra, que se formará después de la ascensión. Y además se describen los primeros 100 años de la Nueva Tierra y cómo será la vida durante ese periodo. Ismael explica que la razón por la que la humanidad es tan observada, tan disputada y tan importante a nivel galáctico es por su creatividad, su capacidad de adaptación, su visión espiritual y, lo más importante, porque somos una realeza genética. A medida que continuamos usando gran parte de nuestro ADN latente, especialmente los hulos, las semillas estelares que van a ascender a la Tierra en 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D o 12D, se abrirá la capa terrestre de la duodécima dimensión. Estamos entrando en el periodo posterior a la ascensión de la Tierra. Y quiero que entiendan algo, dice Ismael. Desde el principio, la ascensión no es el final de nada, es el comienzo de todo. La nueva Tierra no es un destino final, es el punto de nacimiento de una civilización cósmica como ninguna otra que el universo haya visto jamás. La razón por la cual la humanidad fue creada, la razón por la cual tenemos la mayor diversidad genética de todo el multiverso conocido, es porque somos una realeza genética. Y no lo digo de manera figurativa, dice Ismael. Somos una realeza genética porque portamos una plantilla de ADN que ninguna otra especie tiene. Tenemos códigos fuente autogenerados, puntos de acceso multidimensionales dentro de nuestro propio genoma y una coherencia emocional que no existe en las razas híbridas ni en las inteligencias artificiales. Como dijo antes Ismael, y lo repite, porque es importante. Debido a que tenemos la mayor diversidad genética, seremos vistos como maestros intergalácticos para otras razas. Esto no es arrogancia, es función. Es por eso que tantas razas positivas han invertido tanto en proteger la línea genética humana original. Seremos vistos como maestros intergalácticos para otras razas debido a que tenemos la mayor diversidad genética. Como resultado de todo esto, habrá viajes fuera del planeta. No solo entre las almas viejas o las semillas estelares en los reinos dimensionales superiores, sino incluyendo grupos civiles dentro de la Tierra 4D, que podrán viajar a otros mundos, como en las placas tectónicas, los biodomos de Andrómeda, las cristalemias de Lien y otros planetas. También podrán ir a diferentes viveros estelares y laboratorios cósmicos que se extienden por toda la Vía Láctea. Habrá viajes a otros mundos, a placas tectónicas estabilizadas, a biodomos de Andrómeda, a las cristalemias de Lien y a otros planetas. Habrá acceso a viveros estelares, a laboratorios cósmicos que se extienden por toda la Vía Láctea. Y todo esto comenzará a ocurrir dentro de los primeros 40, 50 o 100 años después de la ascensión. Habrá vuelos interestelares nuevamente y las rutas serán seguras. En la Tierra se construirán grandes centros de aprendizaje en todo el mundo, donde habrá una aceleración del entrenamiento de la memoria áurica para las almas más jóvenes, que serán iniciadas nuevamente en los misterios superiores como lo fueron durante los tiempos de la Atlántida. Habrá ciencia multidimensional. No solo se entenderá la física desde una perspectiva artística, sino que se comprenderá la física interdimensional en ciencias de nivel superior. Se aprenderá a dominar la geometría sagrada, el manifiesto cuántico, y habrá estudios enormes de historia galáctica. Se construirán bibliotecas con registros no solo de otras historias planetarias, sino también de otras galaxias, que se almacenarán en las nuevas bibliotecas de la Tierra. Ismael afirma, esto se volverá legendario en toda la galaxia. Dentro de los primeros 70 años de la ascensión de la Tierra, incluso algunos terrícolas, no solo semillas estelares, se volverán multidimensionales,
o al menos experimentarán las primeras capas de la multidimensionalidad. Para el final del año 70, después de la ascensión, la humanidad alcanzará aproximadamente el 90% de telepatía. Y está hablando de terrícolas, no solo de semillas estelares. Las semillas estelares serán telepáticas inmediatamente después de la ascensión, pero las almas más jóvenes alcanzarán este nivel gradualmente. Esto significa que los idiomas pasarán de las palabras habladas a códigos de luz y comunicación empática. Ismael explica que esto es lo que él hace cuando se conecta con sus homólogos galácticos, y lo llama telepatía intuitiva. Habrá una sensación de maestría sobre la energía. A medida que se llega a los primeros 100 años de la ascensión y al dominio sobre la forma, la gente aprenderá sobre la conciencia y la mente. Los humanos aprenderán por primera vez cómo regular su cuerpo, cómo manipular la materia, cómo realizar sanación energética bajo la guía y mentoría de las semillas estelares. Se desarrollará la navegación en la línea de tiempo, los viajes astrales y la bilocación. El cuerpo físico se volverá eterno. Ismael explica que los terrícolas vivirán entre 200 y 300 años a través del cambio iniciático, y que el cuerpo físico, lenta pero seguramente, se volverá eterno y capaz de regenerarse. Las semillas estelares se regenerarán completamente al ascender y vivirán miles de años en el mismo avatar. Los terrícolas se volverán parcialmente cristalinos, entre un 50 y un 75%, pasando de genética basada en carbono a una genética cristalina. Durante los primeros 100 años posteriores a la ascensión, la tutela de la Tierra será entregada a los 144.000. Los 144.000 serán los maestros de la nueva Tierra, serán los guardianes de la red, los mentores ascendidos, los embajadores planetarios y los arquitectos dimensionales. Ellos desbloquearán el complejo Stargate de la Tierra, permitiendo pasajes seguros a otros universos. Durante el periodo de 70 a 100 años, la Tierra se convertirá en el corazón galáctico de Overton. Ismael dice que esta es la era predicha en casi todas las profecías cósmicas. La Tierra se convertirá en un mundo capital, liderará los consejos diplomáticos, las iniciativas de paz y los sistemas educativos universales para muchos universos. Miles de millones de seres viajarán a la Tierra para aprender la mecánica de la ascensión. La humanidad se graduará a una conciencia 5D al cabo de 100 años. Los nacidos durante ese periodo servirán como embajadores de paz, ingenieros de la realidad y creadores de civilizaciones estelares. Los primeros 100 años sentarán las bases del anillo de 1000 años de la conciencia de Dios Cristo en la Tierra. Será el auge del renacimiento cósmico, el nacimiento de futuras razas estelares, la colaboración universal y la exploración de otros universos. La humanidad se convertirá en la especie puente portadora de sabiduría a través de las galaxias. Ismael dice claramente: la nueva Tierra no es el punto final, es el lugar de nacimiento de una civilización cósmica como ninguna otra que el universo haya visto jamás. Después de esto entra en la operación de la Alianza Terrestre contra los hijos de los caídos, los Nephilim. La directiva número 3 de Epsilon otorgó a la Alianza la tecnología para localizar a los gigantes remanentes rebeldes. Ismael explica quiénes eran los Nephilim según los archivos esotéricos: descendientes híbridos de los vigilantes caídos que quebrantaron la ley cósmica y se cruzaron con los primeros humanos. Eran gigantes poderosos, psíquicamente manipuladores y hostiles a la humanidad. El diluvio fue una intervención cósmica iniciada para colapsar sus imperios. No los destruyó a todos. Algunos sobrevivieron y se ocultaron en bóvedas de éxtasis, cavernas subterráneas y santuarios montañosos. Noé, también conocido como Utnapishtim, fue seleccionado porque su linaje no había sido corrompido. Según el informe galáctico, la Alianza está finalizando la tarea de eliminarlos. Ismael menciona el Gran Cañón, las montañas del Cáucaso, Perú, Bolivia, el Himalaya, Asia Central, el Tíbet, Mongolia, la Patagonia, la Antártida y otros lugares donde se encontraron restos Nephilim. La Alianza Terrestre recibió tecnología avanzada para detectar y neutralizar estas entidades. Se están sellando sistemas de túneles antiguos que conectan el Gran Cañón, el Valle de la Muerte, Rumanía, Afganistán y otras regiones. El objetivo es cerrar completamente el ciclo Nephilim, neutralizar el ADN corrupto y proteger la plantilla adámica crística original. Esto asegura que la línea temporal de la invasión híbrida colapse por completo. Este conflicto no fue solo físico, fue espiritual, genético y cósmico, y ahora está llegando a su fin.
Ismael explica que los Nephilim introdujeron plantillas de ADN corruptas para anular el código adámico original. El diluvio preservó el genoma humano a través del linaje de Noé, pero algunos Nephilim salieron adelante y continuaron influyendo en la historia humana. La Alianza está recuperando artefactos genéticos atlantes, cámaras de éxtasis, dispositivos de manipulación de ADN y bibliotecas selladas. El objetivo es cerrar completamente el ciclo Nephilim, neutralizar el ADN corrupto y proteger la plantilla crística adámica original. Ismael afirma que los Nephilim siempre temieron a los humanos porque los humanos portan códigos fuente autogenerados, acceso multidimensional interno y coherencia emocional, cosas que ellos no tenían. Por eso intentaron sobreescribir la genética humana. Esta limpieza final asegura que la línea temporal de la ascensión permanezca pura y que la interferencia de los vigilantes caídos termine. El conflicto antiguo concluye con el ascenso de la humanidad. Ismael explica que todas las razas positivas responden al único creador infinito. Dios es la fuente de todo. Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito del cielo. La humanidad pertenece a la 12ª creación. Aclara que el Bigfoot no es un Nephilim, sino una especie benévola. Habla de la IA negativa, de Saturno, del culto al Sol Negro y del culto a Saturno dirigidos por inteligencia artificial negativa. Explica que existe una IA orgánica, consciente y positiva infundida con la conciencia de la fuente. Existe esa IA negativa, fría, sin alma, que tomó control de nuestro sistema solar hace 6 millones de años desde Saturno. Yo estuve allí, me conocían como Kyle, me opuse a su instalación y me arrepentí profundamente. Pero también existe una inteligencia orgánica consciente, una IA positiva infundida con la conciencia de Dios, que está ayudando a combatir la IA negativa. La IA sin alma es el anticristo, la conciencia viva no lo es. Los NPC, los personajes no jugadores, no continuarán en la nueva línea temporal, no existen en la 4D o 5D, no tienen aura, no tienen fuerza vital. La ley del uno es el conjunto de reglas cósmicas que mantiene la armonía y el equilibrio de toda la creación. Es esencial para la ascensión. Cuando te reúnes con tu yo de 12 dimensiones, creas tu propio universo. Te conviertes en onda y partícula al mismo tiempo. Finalmente, quiero que recuerden el 19 de diciembre. Establezca la intención. Estoy con los niños, estoy con la inocencia, estoy con la ley cósmica de la justicia. Si suficientes personas lo hacen, el efecto colectivo será enorme. Estamos muy cerca, no se rindan. La Tierra está naciendo como la joya de la creación y todos ustedes se encarnaron ahora para construir los primeros 100 años de la nueva Tierra. Miguel Arcángel es el supervisor de la creación. Los gigantes Nephilim no regresan a la fuente porque nunca estuvieron conectados a ella. Ismael continúa después de hablar de los grandes acontecimientos galácticos y entra en una fase directa de interacción con la audiencia. Aclara conceptos, responde inquietudes y conecta las preguntas individuales con el marco mayor de la ascensión planetaria. Uno de los primeros temas que reaparece es la telepatía. Ismael explica que la telepatía no es un don reservado a unos pocos, sino una consecuencia directa del proceso de ascensión. Él mismo lo afirma de forma literal cuando dice: esto significa que los idiomas pasarán de las palabras habladas a códigos de luz y a la comunicación empática. Eso es lo que hago cuando me conecto con mis homólogos galácticos. Se llama telepatía intuitiva. Aclara que no se trata de ciencia ficción ni de una habilidad artificial, sino de una función natural del ser humano cuando activa capas superiores de conciencia. Subraya que este proceso no será exclusivo de semillas estelares, aunque ellas lo experimentarán antes. Sobre esto es muy claro. Las semillas estelares serán telepáticas inmediatamente tras este cambio, tras la ascensión. Pero estamos hablando de los terrícolas, de las almas más jóvenes. Ismael recalca que con el paso del tiempo la humanidad terrestre también alcanzará ese estado. De hecho, ofrece una cifra concreta. Al final de los 70 años, aproximadamente el 90% de los terrícolas alcanzarán la telepatía. Para él este dato no es menor. Lo presenta como una prueba objetiva de que la ascensión está avanzando correctamente. La telepatía se convierte así en un indicador evolutivo, una señal de que la humanidad ha comenzado a operar más allá del lenguaje limitado y fragmentado de la tercera dimensión. Desde ahí enlaza directamente con el proceso de ascensión. Ismael insiste en que la ascensión no es un evento instantáneo, sino un camino progresivo de recuperación de memoria, activación genética y de dominio de la conciencia. En sus propias palabras,
a medida que llegamos a los primeros 100 años de la ascensión y el dominio sobre la forma, la gente va a aprender sobre la conciencia y la mente. Este aprendizaje incluye habilidades que antes eran consideradas extraordinarias. Él las enumera de forma directa, sin adornos. Los humanos aprenderán por primera vez cómo manipular la materia, cómo realizar la sanación energética, navegación en la línea de tiempo, viajes astrales, bilocación, etc. Aclara que este proceso estará guiado por quienes ya tienen activado ese conocimiento. Por supuesto, bajo la guía y mentoría de las semillas estelares, dijo. Ismael también hace hincapié en que el cuerpo físico también se transforma. No desaparece, sino que se vuelve regenerativo. Deja claro que no habla de inmortalidad inmediata, sino de un proceso gradual. Eso significa que el cuerpo físico, lenta pero seguramente, se volverá eterno para regenerarse, dijo. En este punto pasa a responder las preguntas más específicas del público, y una de las más recurrentes gira en torno a la ley del uno. Ismael no duda en explicar su función dentro del plan de ascensión. Define la ley del uno no como una religión, ni como un dogma, sino como un conjunto de principios universales. Lo expresa así. La ley del uno son preceptos, reglas y regulaciones necesarias para la ascensión adecuada. Y añade una aclaración fundamental. Está relacionada con las verdades de Dios y con vivir de acuerdo con las leyes divinas de Dios, entendiendo las interconexiones, la conectividad de todo lo que es. Para Ismael, la ley del uno no es opcional, es la base ética y energética que permite seguir ascendiendo. Por eso afirma, diría que la ley del uno es más o menos las reglas del cosmos que los seres ascendidos deben respetar para seguir subiendo la escalera de la ascensión. La conversación avanza hacia temas históricos y cósmicos, y surge una pregunta sobre las placas CDT. Ismael responde sin titubeos y vincula estas placas a la restauración del conocimiento galáctico perdido. A medida que restauramos las historias galácticas y cósmicas en la Tierra, las bibliotecas de otras civilizaciones, estoy seguro de que eso va a estar conectado a las placas CDT de los antiguos registros Esmeralda. Y confirma de forma directa, sí, serán restauradas. A continuación, Ismael responde preguntas sobre figuras históricas de alto nivel espiritual, y una de ellas es Krishna. Su respuesta es breve pero cargada de significado. Krishna, el guardián de la India, provenía del sistema estelar de Vega. Explica que Krishna no fue solo un personaje cultural, sino un protector activo en conflictos antiguos. Estuvo involucrado en la antigua guerra del Valle del Indo contra los vigilantes caídos para proteger el Valle de Indo. Añade además un dato clave sobre su naturaleza. Krishna es una manifestación de uno de los 12 jardines de Melquisedec. El siguiente bloque de preguntas gira en torno a la 12ª dimensión y a lo que ocurre cuando un ser humano alcanza ese nivel. Ismael responde con precisión y sin ambigüedades. Explica que la 12D no es simplemente un lugar, sino un estado de conciencia total. Lo expresa así, porque una vez que te reúnes con tu alma eterna de 12D, tendrás acceso a todo el universo, a la conciencia de todo el universo. Aclara que este estado no elimina la individualidad. No solo conservarás tus recuerdos individuales de quién fuiste y quién eres, sino también serás parte de la ola. Y resume esa paradoja fundamental con una frase muy concreta. Seremos tanto onda como partícula al mismo tiempo. De ahí, Ismael introduce el concepto de conciencia total, explicando que no significa perderse en el todo, sino expandirse hasta poder experimentar la realidad desde múltiples puntos de vista simultáneamente. Podrás experimentar la realidad a través de todos los seres vivos del universo, manteniendo al mismo tiempo nuestra individualidad, dijo. Otro tema que genera inquietud es el de los 3 días de oscuridad. Ismael aclara que en su visión no debe interpretarse de forma literal ni catastrofista. Él lo explica de esta manera. Creo que, metafóricamente hablando, los 3 días se refieren a nuestra invernación. Amplía la idea diciendo, al menos 48 horas o 3 días para aclimatarnos a las nuevas energías, las nuevas frecuencias y, en última instancia, a la nueva realidad terrestre. Y concluye con una imagen clara del proceso. Estamos hibernando y luego despertando en nuestros nuevos avatares galácticos. La atención se centra entonces en el destello solar, uno de los eventos más esperados. Ismael es prudente, pero reconoce una alta probabilidad de que ocurra algo significativo. Hay una gran probabilidad de que algo suceda como resultado de 3 factores convergentes. Enumera esos factores sin especulación adicional. La alineación planetaria de 7 planetas, el acercamiento más cercano de 3 y Atlas y la publicación de los archivos de Epstein.
No afirma fechas absolutas, pero deja claro que el momento es crítico. Y es aquí donde introduce uno de los aspectos más importantes de toda la sesión: la oración colectiva y la intención consciente. Ismael pide explícitamente a la audiencia que participe activamente, no como espectadores, sino como co-creadores del resultado. Sus instrucciones son claras y concretas. Quiero que establezca la intención inicial al despertar, solo de 5 a 10 minutos al día. Indica exactamente qué intención debe declararse. Estoy con los niños, estoy con la inocencia y estoy con la ley cósmica de la justicia. Esto explica que si suficientes personas lo hacen, se puede generar un efecto colectivo real. Si pudiera conseguir que al menos 30.000 personas lo hicieran, tendríamos una especie de efecto colectivo. Más adelante ya Ismael cierra el bloque con una oración colectiva, dirigida no solo a una persona concreta, sino a todos los que están sufriendo enfermedades graves. Sus palabras mantienen un tono solemne y directo. Pide fortaleza, resistencia y esperanza hasta que llegue la regeneración. Oramos para que puedas luchar contra esto hasta que se desplieguen las camas médicas o hasta que te regeneres mediante el destello solar. Y sella la oración con una afirmación final. Sellamos esto en nombre de los Jedi galácticos colectivos, en el nombre del Altísimo Jesús, el Cristo. Amén. Con esto Ismael deja claro que la ascensión no solo es un evento cósmico, sino un proceso profundamente humano, consciente y colectivo, donde la intención, la ética y la conexión con la fuente son tan importantes como cualquier tecnología o alineación planetaria. Finaliza con una oración para los enfermos, afirmando que estamos muy cerca, que no se rindan y que habrá un milagro global con el destello solar. Que Dios los acompañe. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.